Buenos días, mi nombre es Carlota de Pompeis y hoy quiero compartir con ustedes una presentación basada en el artículo Una aproximación reflexiva a los análisis de contenido y discurso desde una perspectiva cualitativa con diversos enfoques, escrito por Óscar Basulto Gallegos, académico de la Universidad de Concepción en Chile, y publicado en DEUD, Revista de Humanidades número 2, en el segundo semestre del año 2016. Este artículo es una reflexión profunda sobre el papel de la investigación cualitativa en las ciencias sociales. Se enfoca especialmente en dos herramientas muy importantes, el análisis de contenido y el análisis del discurso. Pero ¿cuál es el contexto y el propósito del texto? Para empezar, Basulto plantea que vivimos en una sociedad muy compleja, en constante cambio, donde no basta con medir datos numéricos. Necesitamos comprender significados, experiencias y contextos. Por eso su objetivo es proponernos una mirada pluralista e integradora que combine tres enfoques fundamentales. El primer enfoque es el concepto de hermenéutica, para interpretar y destrañar el sentido profundo que tienen realmente los mensajes, o sea, no solo lo superficial. El segundo es la fenomenología, que se centra en las experiencias, en las vivencias y en lo sucedido que tienen las personas. Y el tercero es el constructivismo sistemático, que entiende la sociedad como un sistema complejo donde los discursos interactúan y se retroalimentan. Este texto busca enseñarnos que el investigador no solo analiza la información, sino que también es consciente, tiene que ser consciente de su propio papel en la construcción del conocimiento. Y nos invita a reflexionar la manera en la que entendemos e interpretamos la sociedad. En el análisis de contenido es muy importante comprender mensajes y significados. El primer concepto que se desarrolla es el análisis de contenido, que define como una técnica para interpretar cualquier tipo de texto. No solo textos escritos entonces, sino que también discursos orales, imágenes, videos e incluso símbolos que pueden ser parte de alguna cultura. Basulto cita autores como Andreu para resaltar y subrayar que analizar contenido significa también codificar y organizar la información de manera sistemática, pero siempre entendiendo que cada texto está ligado a su contexto social y a su contexto cultural. El análisis del discurso, en vez, es algo que va más allá del contenido. El análisis del discurso, siendo el segundo concepto clave de esta lectura, es más amplio porque explica cómo el lenguaje construye la realidad social. Basulto lo describe como una herramienta interdisciplinaria, ya que se nutre de lingüística, psicología, sociología y antropología. En esta parte se analizan las palabras, pero también el poder, las ideologías y los valores. En esta parte se analizan las palabras, pero también las ideologías. En esta parte se analizan las palabras, pero también el poder, las ideologías y los valores que subyacen en ellas. Según autores como Teun Van Dijk, el discurso no es neutro. Siempre refleja relaciones de poder, creencias colectivas o contextos históricos. Por ejemplo, el discurso político, mediático, académico tiene el poder para moldear nuestra percepción sobre el mundo. Es decir, si algo de política o en la universidad o los medios dicen algo, estas cosas pueden cambiar la manera en la que pensamos y la manera en la que percibimos el mundo. El análisis del discurso, entonces, no solo nos ayuda a entender qué es lo que se dice, sino que también cómo se dice y por qué, considerando el papel que tienen las personas que hablan y el papel que tienen las personas que reciben el mensaje. Uno de los aportes más interesantes del artículo es que insiste en que ningún texto o discurso puede estudiarse de manera aislada. Siempre estará enmarcado en algún contexto social, cultural o histórico. Sin embargo, Basulto evidencia que el investigador tiene que ser honesto y reflexivo. Tiene que reconocer sus sesgos, estar consciente de que es su perspectiva y tratar de reconstruir en la medida de lo posible el ambiente en el que se produjo ese texto para poderlo entender. Obviamente esto no es fácil, pero es clave para poder lograr interpretaciones profundas y rigurosas. Para poder lograr este tipo de interpretaciones hay que retomar los tres enfoques que Basulto propone, que son la hermenéutica, que interpreta significados profundos e invita al investigador a acercarse con humildad a los textos, reconociendo su propia subjetividad; la fenomenología, que da protagonismo a las experiencias de las personas y cómo construyen las cosas según su vida cotidiana; y el constructivismo sistemático, inspirado en Niklas Luhmann, que entiende la sociedad como un sistema complejo en el que todo discurso influye y es influido. Para poder lograr este tipo de interpretaciones, Basulto propone integrar y combinar estos tres enfoques que mencionamos anteriormente. La hermenéutica, que interpreta significados profundos e invita al investigador a acercarse con humildad a los textos, reconociendo su propia subjetividad.
la fenomenología, que da protagonismo a las experiencias de las personas y cómo construye el sentido de las cosas desde su vida cotidiana, y el constructivismo sistemático, inspirado en Niklas Luhmann, que entiende la sociedad como un sistema complejo en el que todo discurso influye, pero también es influido. En sus conclusiones, Basulto afirma que la investigación cualitativa es esencial para comprender realidades complejas que no pueden reducirse solo a números. El análisis de contenido y discurso es una herramienta muy poderosa para estudiar ideologías, cultura y comunicación social. El investigador debe ser autocrítico, reflexivo y humilde, porque sus interpretaciones siempre estarán influidas por su propia perspectiva. Comprender los contextos, significados y símbolos de una sociedad es clave para avanzar el conocimiento social. En resumen, este artículo es una invitación a ver la investigación social como un proceso interpretativo y humano que combina teoría, reflexión y sensibilidad cultural para analizar los mensajes que construyen nuestra realidad. Con esto concluye mi presentación del artículo de Óscar Basulto Gallegos, publicado en la revista The Hood. Es un texto que nos recuerda que investigar no solo es recopilar información, sino que también representa interpretarla con profundidad, entendiendo los contextos, las ideologías y las experiencias humanas detrás de cada mensaje. Mi nombre es Carlota de Pompeis, esto fue todo por hoy y muchas gracias por escucharme.